El anticristo, un gobierno mundial, el primer jinete del apocalipsis. Ese es el tema del estudio de hoy. Ahora más que nunca se está considerando que solamente un gobierno mundial podría acabar con los problemas de la humanidad y podría lograr el equilibrio que el mundo necesita y que ha perdido a raíz de tanta guerra y tanta convulsión social. El planeta entero, hermanos, está lleno de guerras, de terrorismo, de agitaciones sociales, de diversos problemas que tienen a las naciones literalmente patas arriba. El ser humano, a través de su gran genialidad creativa, ha inventado la tecnología, la cual controla gran parte del mundo hoy. Pero a pesar de todos esos inventos increíbles, el ser humano ha sido incapaz de inventar o de crear algo que proporcione la paz mundial. Los científicos han encontrado el poder que radica en un átomo, pero no han encontrado la clave para encontrar la paz mundial. Los astrónomos han descubierto mucho acerca del tamaño, de la majestad, de la precisión del universo, pero no han descubierto el camino hacia la paz. Muchos de los grandes avances tecnológicos han descubierto galaxias lejanas enclavadas en ese vasto universo y multiverso, pero no pueden descubrir aquí en la Tierra el camino hacia la paz. Parece que la paz se resiste, parece que la paz está como no queriendo darnos la cara. La guerra, por el contrario, ha sido el principal método por el cual las naciones han resuelto sus diferencias. Debería ser la conversación, debería ser el diálogo, pero no, es la guerra, es todo lo bélico. Lamentablemente la guerra ha sido considerada como un estado natural del equilibrio mundial. Y hay una frase que se suele decir y es que la guerra es la paz del futuro. Lamentablemente la guerra es la paz del futuro. Mientras que la paz es considerada un estado lejano, un estado utópico, un estado que todos sabemos que va a ser imposible encontrar. Por buscar la paz, las naciones se involucran en guerras. Y como la paz no llega, las guerras continúan. Todos sueñan con gobernar el planeta y por esa ambición de gobernar el planeta es que se involucran en guerras y guerras y guerras. Todos sueñan en tener el control territorial, el control de un continente o el control mundial. Y por eso vemos guerras, guerras y guerras, guerras por todos lados. Desde que la humanidad comenzó a llenar la tierra, muchos han sugerido que un gobierno mundial traería la paz al planeta y la estabilidad que el mundo necesita. Pero muchas preguntas surgen en torno a esto, a este gobernante mundial que algunos han sugerido que sería lo único que salvaría a la humanidad del caos y de la catástrofe total. ¿Quién traería un gobierno mundial? ¿Cómo podría ser introducido un gobierno mundial en la Tierra? ¿Un gobierno mundial sería instituido de una manera gradual o sería implantado a través de una guerra como si se tratara de un dictador? ¿Cuáles serían las principales leyes que ese gobernante mundial estaría administrando sobre el planeta para que la humanidad las cumpliera? ¿Cómo serían impuestas esas leyes? ¿Por la fuerza? ¿Por el diálogo? ¿Cómo? ¿Aceptarían acaso a las naciones soberanas someterse a un gobierno mundial? ¿Aceptarían las grandes potencias del mundo someterse a una potencia superior a ellas? ¿Tendría éxito un gobierno mundial a largo plazo o también terminaría por convertir a todos los seres humanos en esclavos y terminaría en otra guerra? Definitivamente, un gobierno mundial no traerá la paz al planeta, porque todas las naciones subyugadas bajo el gobierno mundial estarían siempre pensando, los líderes de esas naciones, cómo hacer para derrocar a ese gobierno mundial. Y el gobierno mundial duraría poco tiempo, pero luego vendría una guerra de grandes proporciones. Precisamente esas preguntas similares a estas que les he planteado son las que han dado vuelta en la cabeza de mesas técnicas, de mesas de altos niveles que se llevan a cabo entre las naciones más poderosas de este mundo. Después de ver el panorama mundial ahora, en pleno siglo XXI, ya llevamos un cuarto de siglo XXI, después de ver el panorama mundial llegamos a la conclusión de que quizá en la Tierra nunca habrá paz. Todos anhelan la paz, pero se enfocan en la guerra. Qué paradójico, todos anhelan la paz, pero están enfocados en la guerra. ¿Saben cuántos tratados de paz se han firmado en el mundo?
Se han firmado todos. ¿Y cuántos tratados de paz se han cumplido de manera duradera? Ninguno. Tantas preguntas quedan en la cabeza de todos los seres humanos cuando miramos el panorama mundial, miramos el avance del mundo y nos preguntamos hacia dónde se dirige la humanidad. ¿Por qué los líderes mundiales tan inteligentes y con tanta experiencia que son los pensadores de nuestros tiempos no pueden encontrar el camino hacia la paz? ¿Por qué algunos piensan que la única solución que puede traer paz a la tierra es un gobierno mundial? Pero ¿cómo se implantaría? Por medio de una guerra. ¿Y cómo se fracturaría ese gobierno mundial? Por medio de otra guerra. Muchos ni siquiera pueden gobernar sus propias vidas. ¿Pero cómo van a poder gobernar el mundo? ¿Se han dado cuenta? Muchos no pueden gobernar su vida, su familia, pero quieren gobernar una nación, no quieren gobernar el mundo. Cuando vamos a la Biblia y vamos a Apocalipsis 6, 1 y 2, encontramos el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis tiene que ver con lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis 6, 1 y 2. Cuando dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Vamos al versículo 1, de nuevo, dice, el Cordero abrió el primer sello y uno de los 4 seres vivientes dijo a gran voz, ven y mira. ¿A quién le habló? A Juan. El Cordero, que es Jesucristo, está abriendo el primer sello y le dice a Juan, ven y mira. Versículo 2, Juan entonces mira lo que sucede cuando ese primer sello se abre. ¿Y qué es lo que Juan mira? Al instante mira un caballo blanco y a un jinete que lo montaba. Ese jinete tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Queridos, la apertura del primer sello del Apocalipsis da como resultado a ese jinete montado en un caballo blanco. Algunos grandes eruditos han pensado que el jinete del caballo blanco es Jesucristo, que el primer jinete del Apocalipsis es la palabra de Dios, que sale en caballo blanco con una corona venciendo y para vencer. Otros piensan que no es la palabra de Dios, sino el mismo Jesucristo. Pero no debemos olvidar que Jesucristo es el que está abriendo los sellos. Leamos de nuevo el versículo 1. ¿Qué dice? Apocalipsis 6.1. Vi, dice Juan, cuando el Cordero, fíjate, voy a mantener mi dedo acá. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que le decía a Juan, ven y mira. ¿No? El Cordero está aquí. Y miré y he aquí un caballo blanco. El Cordero abrió el sello, el caballo blanco y el que lo montaba, o sea, no puede ser el Cordero. El Cordero abrió el sello, el caballo blanco era montado por un jinete, es otro personaje. Y le fue dada una corona a este jinete y salió venciendo y para vencer. Así que algunos creen que es Jesucristo el del caballo blanco, el primer sello del Apocalipsis. Pero los que consideran que el jinete del Apocalipsis es Jesucristo basan esta afirmación en otro pasaje. Y ese pasaje se encuentra en Apocalipsis 19, 11 al 16. Vamos a leer, dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Escuchen, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, este de Apocalipsis 19 sí es Jesucristo. Él también monta en un caballo blanco, Jesucristo. Y ahí está toda la definición de cómo es Cristo. Cristo sí regresará en un caballo blanco, pero el jinete de Apocalipsis 6.2 no es Jesucristo. El Apocalipsis 6.2, el jinete es alguien que quiere imitar a Jesucristo, alguien que quiere
copiar a Jesucristo. Por eso se llama anticristo, contrario a Cristo, un imitador, un impostor. Eso es lo que quiere decir anticristo. Como Cristo regresará en Apocalipsis 19 en un caballo blanco, este impostor, este anticristo, también quiere parecerse a Jesucristo. Y por eso en Apocalipsis 6 está montando un caballo blanco. Y ese impostor trae consigo guerras, hambre, disputas, enfermedades, porque trae una espada. Y se le dio una corona. Una corona es un régimen mundial. Y una espada, la espada es la capacidad de herir, una espada, y dice que salió venciendo y para vencer. ¡Wow! Si alguien considera que el jinete del caballo blanco es Jesucristo en Apocalipsis 6, entonces comprenderá de distinto modo el Apocalipsis a como lo estamos estudiando nosotros. Comprenderá que el Apocalipsis es nada más historia, historicista. ¿Se recuerdan de los 4 métodos de estudiar Apocalipsis? ¿No? Si alguien dice el Apocalipsis, el primer jinete es Jesucristo, entonces verá el Apocalipsis como historicista nada más, como parte de la historia. No lo verá como futurista. Pero si alguien considera que el personaje de Apocalipsis 6, 1 y 2, el primer jinete, es el anticristo, entonces verá el Apocalipsis como futurista, un Apocalipsis que aún falta por cumplir, un anticristo que está por llegar al escenario mundial. Todo el contexto de Apocalipsis 6, hermanos, en donde vemos que el Cordero es Jesucristo, Él está abriendo los sellos y hay otro personaje que monta un caballo blanco, no es el mismo Cordero, es otro personaje. Entonces ahí nos damos cuenta que hay dos personajes en el Apocalipsis. Uno, el Cordero, otro es el anticristo, el impostor. Miremos Apocalipsis 6:2 de nuevo. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El pasaje nos dice que este personaje tenía un arco y una corona. No nos dice de quién se trata. Comentaristas bíblicos dicen es Jesucristo, otros dicen es el anticristo. Nosotros vamos a basarnos en el primer jinete del Apocalipsis, el anticristo, esa figura destructora. Los otros jinetes del Apocalipsis, el 2, 3 y 4, algunos están identificados bien. Por ejemplo, si notamos lo que dice Apocalipsis 6:8, dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Ese jinete de Apocalipsis 6:8, el último jinete de los 4, ese sí ya sabemos que es el jinete de la muerte y el Hades le seguía. Pero el primer jinete, la Biblia no declara exactamente quién es, pero dice que el Cordero, que es Cristo, está abriendo el sello y hay un personaje que no es Cristo que está montando un caballo blanco. Entonces es el anticristo. El texto dice que tenía un arco, lo que indudablemente nos sugiere que estaba armado para la guerra, ¿no? Porque antes los guerreros se armaban con arco y con flechas, con espadas, con escudos. Además se añade que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Tenemos a un guerrero aquí que vence y sigue venciendo, vence y sigue venciendo, sigue conquistando. Él va a conquistar todo el mundo. En cualquier caso, no debemos olvidar que en el contexto de los sellos que estamos hablando en el Apocalipsis, también se está tratando de los juicios de Dios. Por lo tanto, aunque aquí tenemos a este jinete que representa conquista, que representa guerra, no debemos interpretar esta hazaña como una gran hazaña, sino como una gran tragedia. Es verdad que a veces los grandes conquistadores militares han pasado la historia con cierta gloria, pero desde la perspectiva divina han traído juicios dolorosos sobre la humanidad. Es que todos los líderes mundiales que han pasado por la historia del planeta han sido puestos por Dios. Todos, absolutamente todos. Ningún líder mundial está puesto por él mismo o por un pueblo. No, están puestos por Dios. Dios es el que pone y quita reyes. Y Él usa a estos grandes líderes mundiales para cumplir sus propósitos. Podemos pensar en hombres como Nabucodonosor, Alejandro Magno, Napoleón o Hitler, que aunque llegaron a conquistar naciones y reinos, sembraron desolación y todos ellos estaban puestos por Dios. Aunque no lo queramos creer, tenían un propósito de Dios para estar en ese momento de la historia en donde estuvieron. Un detalle importante es que a este anticristo le fue dada una corona. Escuchen esa palabra, le fue dada. Si le fue dada, quiere decir que no era propia suya, le fue dada.
nuestro Dios le da la autoridad por un periodo de tiempo para cumplir los designios de Dios, para cumplir los propósitos y las profecías divinas. Si consigue victorias o si conseguirá victorias el anticristo, es porque Dios se lo va a permitir para cumplir la profecía, para cumplir su palabra, porque ni una jota ni una tilde dejarán de pasar de este libro santo. Esa expresión aparece muchas veces en el libro de Apocalipsis, la expresión le fue dada. Eso nos recuerda que el Señor Jesucristo también dijo a Pilato, se recuerda, ninguna autoridad tendrías contra mí, sino que si no te fuese dada de arriba. Eso lo dice Juan 19:11. Cristo mismo está siendo juzgado ante Pilatos y le dice, tú no tendrías autoridad contra mí si no te fuese dada de arriba. Según esto, hermanos, Dios es el que interviene en la historia del ser humano siempre, permitiendo y dirigiendo determinadas acciones bélicas de los hombres para traer con ella los juicios de Dios, lo que Dios tiene determinado sobre el planeta. Podemos decir que los juicios que este primer jinete del Apocalipsis va a traer están presentes en todo el mundo desde la era cristiana. Sin embargo, cuando el tiempo del fin se acerque, surgirá esa figura, ese gran líder político mundial que conquistará al mundo y que se enfrentará ferozmente, según él, contra Dios y contra el pueblo de Israel y contra la iglesia. Aún así, no debemos olvidar que él mismo estará sujeto a una autoridad divina. Él mismo, el anticristo, estará poseído por Satanás, ¿no? 3 personajes: Satanás, el dragón, la bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo y el dragón dominará en el interior de estos personajes, pero ellos no podrán actuar. Ni siquiera el dragón ni el diablo mismo puede actuar si Dios no le permite. Porque Dios es el rey, Dios es el soberano del universo y Él permite y mueve todas las piezas del ajedrez en este juego de la vida, si le pudiéramos llamar así. Pronto el anticristo llegará al escenario mundial. La pregunta que surge es, ¿cuándo llegará, pastor? La respuesta es, cuando el Cordero abra el primer sello del Apocalipsis 6:2. Ahí llegará. La siguiente pregunta es, ¿quién será? Bueno, no podemos responder ahora a esa pregunta otorgando un nombre para ese personaje porque la Biblia no lo menciona. Pero sí podemos ver características. Podemos ver características. De hecho, cuando lleguemos a hablar de la marca de la bestia es el anticristo, la marca la pondrá el falso profeta en los seres humanos y la bestia es el anticristo, la marca de la bestia. Ahí hay 2 personajes en juego. El falso profeta marcará a las personas con esa marca de el anticristo, de la primera bestia. Y ahí sí hay una luz más clara de cómo poder interpretar al anticristo cuando llegue al escenario mundial, ¿no? Lo vamos a ver cuando lleguemos a estudiar la marca de la bestia del Apocalipsis 13. Regresemos a la clase de hoy. ¿Quién será? La Biblia no lo menciona. La Biblia no menciona quién será, pero dice las características que tendrá, ¿no? Dice que del amor de las mujeres no disfrutará, no le gustarán las mujeres. Dice que el nombre no lo podemos saber, pero el número de su nombre es 666. Da muchas pistas la Biblia. Lo vamos a ver en su momento. Regresemos aquí. Primera de Juan 2:18. Juan, el mismo que escribe el Apocalipsis, escribe estas cartas. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, ¿qué está diciendo Juan? Juan dice que el anticristo en plural, en singular, una persona singular vendrá en un futuro. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, dice, pero han surgido, ahora sí en plural, muchos anticristos. Hermanos, desde la era de la iglesia, desde la era de la iglesia del primer siglo hasta nuestro siglo XXI, han surgido muchos anticristos. ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega a Cristo, aquel que es un impostor, aquel que se hace pasar por Cristo, aquel que quiere tomar el lugar de Cristo. Han surgido muchos, dice Juan, pero el anticristo en singular viene todavía. Ahora hay muchos anticristos. El significado del término anticristo, simplemente como les he dicho, es impostor, es contra Cristo, anticristo.
Anticristo contra Cristo. Anticorrupción contra corrupción, ¿no? La palabra anti es contra. Anticristo contra Cristo. Así que, hermanos, la mayoría de eruditos en escatología bíblica consideran que el anticristo será la personificación definitiva de alguien que va a estar totalmente en contra de Cristo, en contra de los valores cristianos, morales, éticos, espirituales, todo lo que está en contra de Cristo. Ya el mundo se está preparando para eso. Ya el mundo se está preparando. Tenemos agendas de todo tipo. El mundo se está preparando. El mundo está aceptando cada vez más a esos muchos anticristos que están preparando el terreno para cuando surja el anticristo. Al final de los tiempos, cuando el Cordero abra el primer sello, un hombre se levantará para oponerse a Cristo y a sus seguidores, más que cualquier otro hombre en la historia, afirmando que Él es el verdadero Mesías. Buscará el control del mundo e intentará destruir a todos los seguidores de Jesucristo y a la nación de Israel. Ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 se le considera el anticristo, que viene en varias referencias bíblicas. La Biblia lo describe como el imponente y jactancioso rey en Daniel 7, que oprime a los judíos y trata de cambiar los tiempos y la ley. Lo describe también en Daniel 9 como el líder que establece un pacto de 7 años con Israel y luego lo rompe a la mitad de la semana. Daniel 9:27, Marcos 13:14 dice que el rey que establece la abominación desoladora, así se le conoce al anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:1-12 se le conoce como el hombre de pecado. Apocalipsis 6:2, el jinete del caballo blanco, representando su afirmación de ser un hombre de paz, porque el anticristo vendrá a proponer la paz mundial. Y de hecho firmará un tratado de paz con Israel, pero a la mitad de la semana destruirá ese tratado y otro tratado de los que se han firmado en el mundo será este, que probablemente sea el último, y otra vez la paz no llegará. Se le conoce como la primera bestia, esa bestia que sale del mar en Apocalipsis 13:7 y que posteriormente será arrojado al lago de fuego, donde pasará toda la eternidad junto al dragón, al diablo y al falso profeta y a todos aquellos que han aborrecido a Cristo. ¿Quién es el anticristo? En resumen, el anticristo es un falso mesías de los últimos tiempos que buscará, probablemente lo logre, el dominio del mundo y buscará derrotar a Israel y a todos los seguidores de Jesucristo. El anticristo llegará al escenario mundial muy pronto. ¿Por qué digo muy pronto? La Biblia dice que ya es el último tiempo. Y el último tiempo se está determinando desde que se escribió el Nuevo Testamento, hace más de 2000 años. Si hace más de 2000 años ya los escritores bíblicos decían, este es el último tiempo. ¿Se imaginan ahora? ¿Cuánto podemos estar más cerca del último tiempo? Es que no lo sé. Es que pudiera faltar mucho como pudiera faltar poco. Es que mi deber como pastor, mi deber como profesor en estas clases de teología, mi deber como cristiano es estar atento. Estar atento es seguir el mandato bíblico. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo ha de venir. Mi deber es velar. Mi deber es ser un atalaya. Mi deber es decirle a la gente, arrepiéntase porque Cristo viene. El fin se acerca. ¿Cuándo será? No lo sé. Hoy publiqué la clase que grabamos hace 15 días. En el Facebook la publiqué hoy. En el YouTube la publico 8 días después y Facebook 15 días después. Y la gente empezó a comentar en Facebook, yo mejor no respondí, porque a veces cuando respondo se logra una discusión, ¿no? Atrae muchos más comentarios, acalorados algunos, positivos otros. Y a veces cuando respondo un comentario en palabras de tecnología y palabras de redes sociales se le llama engagement. El engagement es lo que genera cuando yo respondo un comentario. Porque yo respondo a veces a un comentario que me ataca, le respondo en una manera, digamos, atacando también. Y el engagement se genera en las redes cuando la gente empieza a comentar a favor de mi comentario. Entonces logré generar ese impulso. Y a veces lo hago para generar impulso en las redes. Pero hoy no lo hice, pero mucha gente está comentando.
¿no? Y dice cosas como: el 15 de septiembre va a venir Jesucristo, el 16 de septiembre, el 18 de septiembre, cosas así. Y todos lo miran este año y dicen: ya, estamos, en el mes de septiembre será, pero no es así. O yo no sé si es así, pero bíblicamente les puedo asegurar que no es así. Porque Cristo mismo dijo: nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre. Bíblicamente les puedo asegurar que falta ver el cumplimiento de muchas otras profecías como para que Cristo venga ahora en septiembre. No, considero que bíblicamente no está amparado esa postura. Faltan muchas profecías, las cuales se pueden cumplir en poco tiempo, eso sí es cierto, porque en 7 años de tribulación se van a cumplir todas las profecías del final de los tiempos. Pero todavía falta ver un gobierno mundial, el gobierno del anticristo. Pero antes de eso, falta ver, imagínense, lo vamos a ver en las clases posteriores. Antes de que aparezca el anticristo, falta mirar que se unan 10 naciones. Falta que miremos cómo el G10 pueden ser 10 naciones o pueden ser 10 regiones. Porque la Biblia no habla de exactamente qué pueden ser, si países o regiones completas. Por ejemplo, puede tomar toda América como una región o solo Centroamérica como una región, etcétera, ¿no? Así como Estados Unidos, hay varios estados, pero se unen en un país que se llama Estados Unidos, ¿no? Como Rusia, antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahora se unieron en un solo país llamado Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser 10 naciones o puede ser 10 regiones. Falta ver eso, imagínense. ¿Qué falta para que aparezca el anticristo, pastor? Aquí les estoy diciendo. Por lo tanto, Cristo todavía no viene, ¿no? O sea, bíblicamente tenemos que ver el cumplimiento de profecías. Falta que se una un grupo de G10, ya sea 10 naciones o 10 regiones. Este G10 va a empezar a tratar de hacer alianzas para esas alianzas dividir al mundo en 10. Luego falta que de esa división del mundo en 10 empiecen a pelear entre ellos, y esa pelea entre ellos lleve a 3 a la muerte, a 3 reyes, ¿no? Estos 10 tendrán un rey cada uno, 10 reyes, 10 cuernos, pero 3 van a ser derrotados. Y cuando queden 7 nada más, el cuerno más pequeño, ese emergerá al poder mundial, logrará convencer a estos 7 que queden y emergerá al poder mundial como el líder político global, y esa es la bestia que sube del mar. Ya lo veremos en su momento cuando hablemos exactamente de esa primera bestia y volvamos a tomar el tema del anticristo. Hoy estamos basándonos en el anticristo como el jinete, el primer jinete del Apocalipsis, pero pronto hablaremos del anticristo como la bestia que sube del mar. Ok, falta ver que el mundo se una en 10. Falta ver que de esos 10 caigan 3. Falta ver que de esos 7 que queden, el pequeño suba al poder mundial. Y falta ver cómo el mundo se doblegará ante su poderío. Yo no sé si a través de una guerra o a través de virus o a través de pandemia, lo que sea. Y falta ver que se firme el tratado de paz con Israel. Y falta ver que la paz mundial llegue por 3 años y medio. Y al cabo de 3 años y medio falta ver una sola religión mundial, una sola moneda mundial, surja la segunda bestia, falso profeta, la marca de la bestia y luego la venida de Jesucristo, ¿no? La gran tribulación. Así que falta. Y por lo tanto no se dejen llevar por especulaciones. Gracias por la clase de hoy, por haberme escuchado. Voy a abrir el micrófono para los otros maestros. El tema de la siguiente clase, vamos a ver los 4 jinetes del Apocalipsis. En la siguiente clase hablaremos del segundo jinete. Lean Apocalipsis 6, los sellos. Y hablaremos en la otra clase del segundo jinete, que significa una guerra y destrucción masiva, global. Probablemente la tercera guerra mundial o probablemente después de la tercera, una guerra de grandes proporciones. ¿Los jinetes van en orden? ¿Irán en orden en la profecía bíblica? Pues no lo sé. Pudiera ser que los 4 jinetes entren al escenario mundial en el mismo tiempo. No lo sé. Pero que veremos al primer jinete, que es el anticristo, y que veremos al segundo jinete, que es la guerra, y que veremos al tercer jinete y al cuarto jinete, al tercer jinete, que es el hambre y todo, y al cuarto jinete, que es la muerte, pues lo estudiaremos acá y no sabremos cómo entrarán al escenario mundial cuando Dios les permita entrar. Lo más lógico sería un orden del primer sello en adelante. Así que esperemos
a estudiar los siguientes jinetes para irnos dando cuenta en la clase de cómo Dios puede mover esas piezas. Queridos, aquí abro el micrófono para los maestros que me acompañan y luego para preguntas y respuestas. Adelante, por favor, hermanos. Hermanos Jordán, adelante ahora. Vamos a cambiar el orden y luego hermano Abel Guerra. Gracias, hermanos. ¿Me escuchan? Perfectamente bien. Gracias, hermano. Usted platicaba de Apocalipsis 6, 1 y 2. Entonces ahí podemos ver que lo que es el arco representa conquista. Lo que es la corona simboliza autoridad y la espada significa fuerza o poder. Entonces a él se le va a otorgar para que pueda conquistar, para que tenga autoridad y si es necesario, va a tener que utilizar la fuerza para hacer todo eso. Entonces, por medio de esta situación va a llegar a un control. Se está dando en muchas situaciones actualmente en las cuales se está poniendo en el cargo de solo una persona el poder para controlar a todos. Pero para eso va a tener que haber ciertas situaciones, como usted mucho lo decía. Una de las cosas que se va a ver es la apostasía general que se va a dar en la iglesia. Muchos dejarán de creer en lo que es la palabra y se empezarán a ser engañados. Por ahí se dice en la palabra que hasta los mismos escogidos pueden ser engañados, porque él va a tener mucha sutileza para poderlo hacer. Dicen, según de Tesalonicenses, perdón, 2, 3, 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y exalta sobre todo a lo que es llamado Dios, objeto de culto. Tanto que en sí se siente en el templo para poder tener la autoridad. Le estoy parafraseando para podamos tener un enfoque. Este pasaje menciona al hombre de pecado, interpretado como el anticristo, quien se exaltará y dará señales por las cuales muchos van a ser engañados. Estas señales ahí, volviendo a temas anteriores, podemos ver que la inteligencia artificial va a jugar mucho en todo esto, porque van a hacer situaciones y van a haber manifestaciones. Dios es omnipresente y omnipotente. Él está en todos lados y tiene el control de todo, pero este individuo no lo podrá hacer, pero por medio de la inteligencia artificial va a engañar a muchas personas que va a estar en un lugar y va a estar en el otro, va a ser teletransportado, dicen muchos, pero realmente no va a ser así, sino que va a ser un holograma que va a estar presente, porque toda esta tecnología ha sido desarrollada con el fin específico de apoyar al anticristo. Va a haber un control, va a haber una tiranía, va a haber una desolación, pero al mismo tiempo va a haber un juicio. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y en las manifestaciones que se dan, hay Jesucristo, Dios bendito, en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, hasta los escogidos. Jesús advierte sobre estos falsos cristos y esos falsos profetas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Sigo dándole énfasis al engaño, porque a veces va a ser la situación que se va grandemente. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos, como creyentes y como buscadores y discípulos de Cristo. Tenemos que venir y tener la claridad. Pero una de las características que va a tener el anticristo es que va a ser carismático, va a ser elocuente, va a tener habilidades políticas, aparecerá en público como haciendo justicia y dando paz. Va a poder tener un sobrepoder sobrenatural y va a tener una manipulación y un control sobre mucha gente. Entonces, dentro del proceso que podemos ver es que mucha gente tiene que buscar de Dios, pero tiene que buscar de Dios sanamente, con una palabra clara, con una palabra en la cual pueda entender cuál es el propósito y el plan de Dios, no solo para su vida, sino que para
su círculo, porque sé salvo tú y será salva toda tu casa. Y tiene que ser un pregonador de la verdad, que es el evangelio de justicia que hay en Cristo Jesús. Perdón. Bueno, pues prácticamente ya en todo lo que habíamos visto lo mencionó mi esposo, ¿verdad? Tengo aquí un comentario que solo quiero como eh, reforzar lo que usted ya nos enseñó, pastor. Dice, el anticristo será el líder humano más sorprendente que el mundo haya conocido. Será la personificación del genio y el poder humano y será experto en engaños, dotado con el poder del padre de las mentiras, según Daniel 11:21. Prometerá paz, pero arrastrará al mundo a la guerra. Cuando llegue al poder, al menos 10 factores identificarán al anticristo. Solamente una persona en la historia cumplirá cada uno de esos requisitos. Habrá muchos prototipos, pero habrá solo un anticristo, ¿verdad? Entonces dice, llegará al poder en los últimos días, no aparecerá en la escena mundial hasta después del arrebatamiento, gobernará todo el mundo, gobernará de acuerdo, gobernará por acuerdo internacional, gobernará por medio del engaño, será inteligente y persuasivo, controlará la economía mundial, su colaborador será el falso profeta, habrá un pacto de paz con Israel y lo romperá y alegará ser Dios, ¿verdad? Entonces esas son pues algunas de las cosas que en esta Biblia pues nos explica acerca del anticristo. Solamente, pastor. Muchas gracias, hermana Karina. Gracias, hermano Ernesto. Y una de las frases que decía hermana Karina, no aparecerá hasta después del arrebatamiento. Bueno, es una postura pretribulacional y bueno, es válida, ¿no? Que estamos... Apocalipsis 6:2, básicamente resumiendo, dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí lo que dice es que viene montado en un caballo blanco porque traerá una paz aparente, ¿verdad? O una paz pasajera. ¿Por qué razón? En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese es el pacto, pacto de paz con muchos. ¿Por qué muchos? Eh, la palabra muchos puede ser que signifique Israel, los judíos, ¿verdad? Los musulmanes, Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa Rusa y todo Medio Oriente, iglesias protestantes de diferentes lugares del mundo. Ese será el pacto con muchos, a muchos engañará. ¿Y cuánto tardará? Tardará la mitad de la semana, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El pacto de paz, lo que ofreció de libertad religiosa, etcétera, etcétera, lo romperá a la mitad de la semana. Entonces, por eso viene montado un caballo blanco, pero no es Jesucristo. No es el mismo jinete de Apocalipsis 19, ¿verdad? Cuando Jesucristo viene montado un caballo blanco por varias razones. Una, como dijo el pastor Andri, el mismo Jesucristo abrió el primer sello y en este primer sello apareció el primer jinete de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces no podía ser Jesucristo. De igual forma, al estudiar esto, como estamos para aprender, ¿verdad? Mientras estudiaba esto, yo analicé lo siguiente, se los quiero compartir. Si Jesucristo fue el que abrió el primer sello y apareció el primer jinete del caballo blanco, entonces Jesucristo no viene ahí, él está abriendo los sellos. Después Jesucristo abrió el segundo sello, después abrió el tercer sello, abrió el cuarto sello, abrió el quinto sello, abrió el sexto sello y por último abrió el séptimo sello. ¿Qué aprendí yo en esta oportunidad? De que mientras Jesucristo está abriendo los 7 sellos, Jesucristo todavía no viene, ni por su iglesia, ni en su segunda venida, ¿verdad? Por eso dice Pablo, a la final trompeta. Después del Jesucristo abre los 7 sellos, entonces se empiezan a tocar las 7 trompetas, ¿verdad? Aprendí eso hoy, por eso se los comparto. Pero aparte de eso, eh, dice que se le dio una corona, le fue dada una corona. Fíjense lo que dice, una sola, una corona. Y eso, no muchas. Y no es Jesucristo porque en Apocalipsis 19 dice que Jesucristo, el que viene montado en caballo blanco, que se llama fiel y verdadero Jesucristo, tiene muchas diademas o coronas en su cabeza. Entonces no es el mismo, ¿verdad? Porque al anticristo solo se le da una corona. ¿Por qué solo una? Porque al principio, por lo menos en los primeros 3 años y medio, el Daniel dice que porque
es el cuerno pequeño que profetizó Daniel, porque aparece como un rey pequeño, pero dice que después derriba a 3 reyes de los 10 cuernos primeros. O sea, al principio él aparece como rey de una nación pequeña, por eso digo, o de algo pequeño, ¿verdad? Insignificante, pero después derribará a 3 reyes de los primeros. Ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 6:2 que estamos estudiando, y salió venciendo y para vencer. Y después, al tener los 3 reinos de los 10 cuernos que representa la bestia, lógicamente él tendrá poco a poco el control de todo el control más importante que dominará la tierra por medio de la bestia. Quería compartir eso con ustedes, que el Señor les bendiga, el Todopoderoso esté con ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén, hermano Abel. Gracias, hermano, por su exposición. Gracias, hermana Karina. Gracias, hermano Ernesto. Recapitulando muy rapidito, 2 cosas que a mí me quedaron flotando en la cabeza de lo que dijeron ustedes 3 hermanos, es lo que decía hermano Ernesto hace un momento. Hay que hacer lo que hacían los cristianos en Berea. Escuchaban a Pablo predicar, imagínense. Apolos, por ejemplo, que Apolos fue uno de los pastores de Éfeso, ¿no? Ustedes saben que después fue instalado Timoteo como pastor, etcétera, pero esa es otra historia del Nuevo Testamento. Pero Apolos era un excelente, extraordinario conferencista, una persona que era maravillosamente delicioso escuchar, ¿no? Pero bueno, pero la gente cuando escuchaba al mismo apóstol Pablo en Berea, iba a las Escrituras para certificar que lo que Pablo estaba diciendo es lo que estaba escrito en la palabra. Eso tenemos que hacer hoy, hermanos. Ir a las Escrituras para ver si en la iglesia bíblica de Guatemala estamos predicando las Escrituras o no. O en la iglesia X o Y, donde los amigos de YouTube y Facebook que miran estas transmisiones se congregan. Hay que ir a la palabra para certificar que lo que están predicando en el púlpito es correcto. Y el otro aspecto que me llamó profundamente la atención, y otra vez remarcando ahí posturas de cuándo es el rapto, ¿no? Hermano Abel me dio esta curiosidad santa de buscar más información en las Escrituras sobre la apertura de los sellos, porque hermano Abel dice, si el Cordero está abriendo los sellos, los 7 sellos, luego van a venir las trompetas, etcétera, entonces quiere decir que el Cordero está en un evento que es la apertura de sellos, no está viniendo por su iglesia en ese momento, ni ha venido previamente, sino el Apocalipsis lo mencionara, ya estuvieran los santos de Dios con Jesucristo en el cielo, pero no ha venido. Se dan cuenta, abre el primer sello, pero la iglesia no está en el cielo. La iglesia no, los santos de Dios no están allá. Entonces, en la apertura del primer sello, el anticristo aparecerá en el poder mundial sin que la iglesia haya sido arrebatada aún, porque Cristo es el que está en el escenario abriendo los sellos, ¿no? Así que bueno, ese sería otro estudio precioso. Hermanos, una palabra final. Tenemos que estar atentos. Oigan. Los anticristos han surgido, muchos anticristos, dice 1 Juan. A esos hay ahora. Como decía hermano Abel Guerra, el anticristo hará pacto con muchos. Incluso los muchos tienen que ver con iglesia evangélica o supuesta evangélica, ¿no? Tengan cuidado, tengamos cuidado, porque mucha iglesia supuestamente evangélica hoy está contra Cristo. En nombre de Cristo sí, pero contra Cristo. En nombre de Cristo levantan una cruz y levantan una conferencia que es anticristiana, antibíblica. Esos son anticristos. A veces nosotros pensamos que el anticristo está lejos de nosotros y no, a veces está en la misma organización evangélica. Hay que tener cuidado, hermanos, y hay que estar atentos. Y como decía hoy un predicador que yo estaba mirando, y no me acuerdo quién es, pero decía, nos vamos a sorprender cuando en el infierno haya muchísimos cristianos. Porque de nombre nada más, pero seguían el pisto y no a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta reunión que nos has dado. El privilegio de estar aquí, Señor. Gracias porque casi por más de medio año ya hemos estado en este curso y vamos a llegar hasta octubre. Ya queda poco para tener este diploma y hacer una coinonía, una reunión. Qué bonito va a ser terminar de estudiar este curso de escatología con algunos temas que faltan y luego seguir
el próximo año seguir aprendiendo de la palabra. Gracias, Señor, porque en vez de estar viendo novelas, viendo redes sociales, viendo chistes a esta hora, estamos aquí juntos en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la tecnología. Gracias por las redes sociales que nos permiten estar conectados. Antes teníamos que ir al templo y hoy lo hacemos desde casa. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos aquí en Guatemala, Señor. Cuídanos de la lluvia, de que pase algo en nuestra casa. Líbranos de tanta violencia. Mira, Señor, la canasta básica está muy alta. Los precios han subido tanto. Ayúdanos, Señor, y ayuda a mis hermanos internacionales que están aquí también, para que todos juntos sigamos adelante en la fe de Jesucristo, en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia. Feliz noche, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Feliz noche, bendiciones. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.